Soy el grupo y número lista 34. Mi nombre es Luis David Reyes. Vengo a hacer un documental sobre la importancia de los seres vivos. Todos los seres vivos productores, consumidores y descomponedores son importantes para mantener el equilibrio ecológico. Por otra parte, muchos de ellos causan o transmiten enfermedades a las personas, así como también a las plantas y los animales que les sirven de alimento. Pero a pesar de esto, diversos seres vivos son utilizados por las personas en la cura de enfermedades. Desde un punto de vista físico y químico, los seres vivos comprenden a una combinación de distintos elementos y materias con un alto grado de complejidad, contando con comunicación entre cada una de sus moléculas y teniendo entre ellas una relación tal que permita contar con una cantidad de energía que les permite poder interactuar con el medio. Las funciones básicas que definen a un ser vivo están relacionadas a la alimentación. Pudiendo estos preparar su propio alimento, están los seres autótrofos, siendo los más conocidos como las especies vegetales, que realizan el proceso conocido como fotosíntesis, o también aquellos que dependen de otros organismos para alcanzar sus nutrientes, es decir, los heterótrofos, contando por un lado a los que solamente se alimentan de vegetales, como los herbívoros, como aquellos que se alimentan de otros seres vivos, como los carnívoros, mientras que están los que se alimentan de ambos, como los omnívoros. Además de esta función está la reproducción, que permite a una especie en particular la subsistencia y la trascendencia, para lo cual es necesario también otra de las actividades vitales de los seres vivos. Esta consiste en la unión de otros para formar comunidades, la relación que le permite no solo interactuar con el medio para obtener mejores recursos, sino también actuar en un proceso de interacción biológica con otros sujetos de su misma especie, de su misma u otra especie. El equilibrio dado entre los distintos seres vivos en un entorno determinado es considerado como un ecosistema, teniendo injerencia en la cantidad de individuos de una especie, los recursos que estos poseen y también las condiciones de su hábitat natural. Entre los seres vivos podemos encontrar las bacterias y los cianofíceas. Desde un punto de vista ecológico, las bacterias heterótrofas junto con los hongos enriquecen los suelos y favorecen el desarrollo vegetal, pues decomponen la materia orgánica. Estos organismos también son utilizados para el tratamiento de las aguas residuales. De esta manera contribuyen con el reciclaje de los materiales del ambiente. Por otra parte, los cianofíceas están relacionados simbióticamente con los hongos y originan así los líquenes, cuya presencia es utilizada como indicador natural de ausencia de contaminación. Las bacterias se encuentran prácticamente en cualquier parte, por lo que pueden alimentarse prácticamente de cualquier cosa. Lo bueno es que generalmente o casi siempre que las bacterias se alimentan resultan útiles para nuestra especie y para la naturaleza en general. La mayoría de las plantas son descomponedores naturales, este, por lo cual ayudan a reducir los residuos y a que el ciclo de la vida continúe funcionando normalmente. El mecanismo de reproducción habitual en bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntica información en el ADN circular entre sí, y respecto a la célula madre y el contenido citoplasmático celular similar. Las células hijas son clones de la progenitora, por este sistema de reproducción se pueden originar una colonia de células con material idéntico. Sin embargo, esto no ocurre debido al alto índice de mutación que producen las bacterias. Otro de los seres vivos son las algas. Son importantes desde un punto de vista ecológico, pues son el primer eslabón en el ciclo de la vida acuática. De manera especial, aquellas que contribuyen el fitoplancton, que contribuye el principal alimento de los organismos heterótrofos. Además, contribuyen a la producción de oxígeno en el agua y en la atmósfera. Las algas, como todos los vegetales del planeta Tierra, son organismos autótrofos, por lo que su alimento es el agua y el CO2 medioambiental.
que por medio de la fotosíntesis es fijado en la forma de carbohidratos, que por medio del metabolismo propio del alga es transformado en tejido vegetal. La reproducción de las algas presentan una amplia variedad de ciclos reproductivos. En mayoría de ellos existen dos generalmente que alternan, una sexual y otra asexual. Estas tienen uno de dos juegos de cromosomas por célula, respectivamente. La reproducción asexual en las algas unicelulares suele ser por división simple, originándose en dos o más células. Si están provistas de flagelos, tienen movilidad y se las denomina zoosporas. Por el contrario, las que no poseen flagelos son inmóviles y se les conoce como planosporas. La reproducción asexual en las células pluricelulares puede producirse por fragmentación del talo o por formación de esporas que originan frecuentemente dentro de las células. Sin embargo, la mayoría de las algas también poseen algún tipo de reproducción sexual, en la que intervienen gametos. Existen tres patrones básicos del ciclo celular que varían según el momento en que se produce la meiosis. Entre los seres vivos encontramos también los hongos. Tienen una gran importancia para el ecosistema porque descomponen la materia orgánica y contribuyen así con el ciclo de la materia. Existen hongos que sirven de alimento, como por ejemplo el champiñón y las trufas. Otros, como las levaduras, se usan para preparar la masa de pan y torta, y en la producción de cerveza y vino. Incapaces de producir su propio alimento, todos los hongos toman sus elementos nutritivos de los cuerpos de otras plantas y animales, ya sean vivos o muertos. Miles de enfermedades de las plantas son causadas por hongos parásitos que atacan a los vegetales vivos. Una clase de hongo que es incluso predatorio enreda a los microscopios gusanos nematodos en una prolongación curva de sus hifas y absorbe sus tejidos. La reproducción de los hongos se divide en sexual y asexual. En la sexual, las hifas diploides resultantes de la unión de dos hifas haploides pueden dar lugar a esporas en una estructura tipo asca o tipo basidio. En la asexual, las hifas haploides pueden dar lugar por mitosis a una espora llamada conidio o conidioespora. También encontramos entre los seres vivos las plantas, que tienen una gran importancia ecológica, tanto para los seres humanos como para el resto de los seres vivos. Son fotosintéticas, es decir, producen alimento y oxígeno necesario para que ellas mismas y para los organismos heterótrofos. Sin embargo, sería imposible mantener la vida en el planeta. El proceso de alimentación de las plantas se llama fotosíntesis. A partir de sustancias inorgánicas como la luz solar, el CO2 atmosférico y el H2O, los vegetales fabrican su propio alimento orgánico. Sus células poseen cloroplatos y clorofila para realizar este proceso. El tipo de nutrición de los vegetales es autótrofa, es decir, sintetizan sus propios alimentos orgánicos a expensas de materia inorgánica. Las plantas se prolongan por dos vías, la sexual y la asexual. Cuando usted toma una estaca de una planta de rosa y la coloca en una raíz, está haciendo una reproducción asexual de la planta. Y cuando usted agarra una semilla de mango y la siembra, está haciendo una reproducción sexual. Por último, podemos encontrar los animales. Como todo organismo heterótrofo, son esenciales en el mantenimiento del equilibrio ecológico, ya que son los principales productores de dióxido de carbono, el cual es usado en la fotosíntesis. Además, son importantes para los seres humanos, en la elaboración de textiles, en el trabajo pesado, en la alimentación, y desde un punto de vista sanitario hay muchos animales que transmiten enfermedades, como el zancudo, el chipo, la mosca. Según la forma de alimentarse, los animales se clasifican en animales carnívoros. Son aquellos que se alimentan de la carne de otros animales. Algunos animales carnívoros son el león, el leopardo, el tigre, la hiena, el lobo, el tiburón, entre otros.
También encontramos los animales herbívoros. Son aquellos que comen hojas, frutas u otras partes de la planta. Algunos animales herbívoros son la vaca, el rinoceronte, la jirafa, el caballo, el conejo, la cebra. Animales omnívoros es otra clasificación. Son aquellos que comen alimentos de origen animal y vegetal. Son omnívoros el ser humano, el oso pardo, la gaviota, el perro, el cerdo, el avestruz, entre otros. Como lo hemos dicho anteriormente, los animales también tienen una reproducción asexual y sexual. En la sexual es más importante en invertebrados y se suele dar en animales primitivos, como los gusanos y los equinodermos. Solo se necesita la actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha dado origen, por lo que su función no es la mejora de la genética, sino producir muchos descendientes lo antes posible. La reproducción sexual se da en todos los grupos de animales, aunque los invertebrados más primitivos pueden tener menos importancia que la reproducción asexual. Los gametos masculinos se llaman espermatozoides y se producen en los testículos, y los gametos femeninos se llaman óvulos y se producen en los ovarios. Para concluir con este documental, podemos decir que simplemente en la corteza terrestre no existiera nada físico, nada que se moviera o que pudiera realizar un trabajo. No habría una producción de nada, y ya que las plantas también son seres vivos y son las que producen oxígeno, no existiera en el planeta nada que viviera o que pudiera realizar alguna acción.